quisieran que no saliéramos a votar para que ellos digan mañana, ya vieron, fue un fracaso la elección al Poder Judicial, hay que cancelar esa reforma. Es lo que quisieran ellos. Eso es lo que quisieran mañana decir, eso fue un fracaso la elección al Poder Judicial. Pero se van a quedar con las ganas. Escuche este que le preguntan a la presidenta. Elección del 1 de junio, los cuales parecen más bien positivos. Saber si el gobierno está prevenido en el caso de que los maestros del CENTE quisieran sabotear algunas de Pues las esperemos casillas. que no. Y Y por de otro, todas maneras, pues nosotros no vamos a reprimir, también eso es importante. Ayer ellos comentaron que no quieren boicotear la elección, pues espero que sea así realmente. también nos han preguntado, presidenta, que el domingo, como no va a haber esta vez PREP o esos resultados preliminares, saber cómo y cuándo se van a publicar los resultados de esa elección. Pues eso lo tiene que contestar el INE. Hasta ahora lo que han informado, a diferencia de las elecciones normales, bueno, para presidente, presidentes municipales, legisladores, digamos, la elección para el Poder Ejecutivo o Legislativo, sea estatal o sea federal, en la casilla se hace el conteo. O sea, se cierra la casilla, ya no hay personas en la fila para votar, se cierra la casilla y ahí se sacan las boletas, se anulan las que no se utilizaron y empieza el conteo de por qué partido se votó en cada uno de los puestos de elección popular. En este caso, el conteo se va a hacer en los distritales, en los consejos distritales. Se va a hacer un conteo de cuántas personas votaron y después la urna se va a llevar al consejo distrital y en el consejo distrital se va a hacer el conteo. De acuerdo con lo que ha dicho el INE, van a ser determinado número de horas para ese conteo. Van a iniciar con ministros y ministras de la Corte y después otros cargos de elección popular. Ellos tienen que decir, de acuerdo a los tiempos de lectura y apuntes, hay observadores, en estos casos observadores independientes, que van a estar revisando cuánto tiempo para poder dar todos los resultados, incluidos los locales. Hasta donde no va a ser al día siguiente todo, sino que cada día van a estar dando distintos resultados. Es lo que ha informado el INE. Y todo se hace en una urna. A diferencia de las elecciones al Poder Ejecutivo o Legislativo, si se acuerdan, uno vota y después para presidente pone uno en una urna, para diputado federal pone en otra urna, para senador pone en otra urna. Ahora no, todas se van a poner en una sola urna. Entonces en la casilla, pues van a ver cuánta gente votó y después ya en el distrital van a hacer el conteo. Es distinto. Entonces, quien tiene que informar a la ciudadanía cuándo se van a dar a conocer los resultados, pues es el Instituto Nacional Electoral. De acuerdo, presidenta. En otro sentido, han estado llegando inversiones internacionales a México. El día de ayer, Pues ya respondió Guadalupe Tadei. ¿Cuándo va a dar, en qué momento se va a dar esta información? A a la medianoche. Va a haber información. 10 días para conocer quiénes son los elegidos a la corte. No hay prisa, no hay prisa. Ya ya se hizo la reforma, que es lo que más preocupaba a los mexicanos. Se hizo la reforma. Ya se hizo campaña, ya se salió a votar, ya se eligieron. Ahora hay que conocer quiénes son los ganadores. ¿Sí? Fíjese, a mí me llama la atención cómo es que Lorenzo Córdoba, deje su comentario aquí usted, ¿qué opina? ¿Quiénes son sus candidatos? ¿O por quién usted va a votar el próximo domingo? Deje su comentario acá. Vamos a leer. Le digo, me llama la atención que Lorenzo Córdoba, junto con María Amparo Casares, usted ya sabe quién es María Amparo Casar, perdón, andan, pero como que si les picaran
allá va, allá atrás, porque están tan, es un odio así, nivel, no sé qué nivel sea, nivel 9.0, de que los mexicanos no estamos preparados para salir a votar el próximo 1 de junio. Eso es lo que dice Lorenzo Córdoba. Le voy a poner la imagen, el video, para que usted lo vea. Escuche lo que dice Lorenzo Córdoba. Dice que ya no quiere ser cómplice de más fraudes electorales. Pues ya se cansó, ya fue cómplice de... ¿cuántos fraudes electorales fue cómplice Lorenzo Córdoba? Tiempo y no la circulación, ¿no? En este Día de Locos, que íbamos a llegar como debe de ser, que íbamos a intervenir por orden de llegada, ¿no? Así que te agradezco a Arturo, aunque entiendo que la secuencia impone que Arturo cierre esta primera ronda. No voy a dedicarle mucho tiempo a las disculpas, no porque no sean sentidas, sino porque quiero que las asuman como inversamente proporcionales en términos de lo sentido al tiempo. Hoy son 2 días en los que todo funciona mal, la aplicación no funciona, en fin, aquí estamos. Agradezco muchísimo también el espacio y poder dialogar con María Amparo y con Arturo, a quienes me une no solo amistad, sino además muchas coincidencias. Esta es una mesa en la que se nos pidió enfatizar puntos de vista distintos. La verdad, haré mi tarea de aquí sostener un punto, no digo ambiguo, pero sí, digamos, que por lo menos reproduzca los dilemas que los votantes estamos enfrentando en esta elección, y este ya es un primer punto. Los electores en un sistema democrático no deberíamos enfrentar dilemas que nos planteen el votar o no votar, no como una decisión necesariamente política, sino como una consecuencia de lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, de manera, por cierto, muy vertiginosa. Quiero también haré una reflexión en el sentido que se me ha pedido, porque quiero también comenzar con algunos planteamientos que son en el marco de contexto igual y que son muy similares, son variaciones sobre un mismo tema respecto a lo que ha dicho María Amparo en este espacio, que también, no lo dije, pero agradezco muchísimo a Somos MX la posibilidad de tener pues, esta discusión pública, insisto, de la que a mí me gustaría que salir convencido en un sentido distinto al que he entrado en esta sala, pero mucho me temo que estas acaban siendo reuniones en las que uno acaba reforzando sus propias dudas y sus propias decepciones. Pero bueno, en fin, pero creo que es muy importante para poder entender los dilemas que en esta mesa se nos han pedido reflexionemos, pues el contexto. Y el marco en el que inédito electoral en el que nos encontramos. Y parto de una premisa que creo que es importante porque en los dilemas actuales de polarización del discurso público y de hegemonía del discurso oficial, que es un discurso por definición polarizante y antagonista en sí, en cuanto tal, creo que es importante señalar que el Poder Judicial necesitaba una reforma. El aparato de justicia, el sistema de justicia en México necesitaba una profunda reforma. De hecho, las reformas que se hicieron hasta ahora al sistema de justicia habían estado centradas en el Poder Judicial y creo que la pata coja, el verdadero problema que enfrenta la impartición de justicia en general en nuestro país tiene que ver con la procuración de justicia y con el trabajo de los policías. Y en la reforma de 94 y en la reforma de 2022, perdón, no, de 94 primero, la de 2011, la de 2008 en materia penal, la de 2022 finalmente, se ha hecho un énfasis excesivo en el aparato, en la dimensión judicial, digamos, de la impartición de justicia, dejando de lado todo lo demás. Así que la premisa, el punto de partida es, necesitamos una reforma al Poder Judicial. No. Llegó el hot sale a Mercado Libre. Un momento. Mientras termina. Ahí está. Ya tengo la imagen. 3 puntos sobre los que articulo el contexto. Primero, esto lo hemos escrito muchos y en muchos tonos y en muchas ocasiones, pero vale la pena reiterarlo, la elección de jueces, lejos de fortalecer la independencia judicial, va a erosionarla. Las elecciones, en todo un sistema democrático, son un mecanismo para designar representantes políticos. La introducción de las elecciones, que no era un mecanismo en su origen democrático, en los sistemas democráticos, se dio por la imposibilidad de que en la toma de decisiones participaran directamente todas y todos los ciudadanos. La necesidad de incorporar el elemento representativo en los sistemas, en las democracias modernas, impuso que las elecciones fueran adoptadas como un mecanismo propio de las democracias con ciertas condiciones, la elección del Papa
aunque haya gustado, no es una elección democrática porque no cumple con las condiciones de una elección democrática. Pero las elecciones tienen un propósito en las democracias: elegir representantes políticos a partir de las preferencias de las y los ciudadanos. Al elegir representantes políticos tienen un propósito: integrar los órganos políticos del Estado, no cualquier órgano del Estado, es decir, los poderes legislativos y ejecutivos, que en las democracias modernas son elegidos popularmente, sea mediante voto directo, sea mediante voto indirecto, dependiendo del sistema político, presidencial o parlamentario que sea. Y las votaciones tienen un propósito fundamental: reflejar las distintas posturas políticas existentes en la sociedad para integrar los órganos de representación política. El Poder Judicial, por el contrario, en las democracias constitucionales modernas, no está integrado, no debe estar integrado por representantes populares, porque su función no es la de los jueces, no es la de representar intereses de los electores, es decir, de sus mandatarios, aunque sean la parte mayoritaria de la sociedad, sino más bien la de garantizar que todas y todos, mayorías y también minorías, contarán con una aplicación imparcial de la ley equidistante. Si un juzgador se debe a las mayorías que lo eligieron, las minorías quedan consecuentemente y de inmediato desprotegidas en términos de las garantías de sus derechos. Y es la primera gran reflexión que tiene que ver por qué en las democracias modernas no se elige a los jueces. Y en donde se elige a los jueces constitucionales como en Bolivia, eso ha resultado un desastre porque se ha evidenciado el propósito de elegir a jueces. Detrás de la elección de los jueces hay un propósito abierto e ineludible: politizar un poder que debería estar ajeno, digámoslo así, a los vaivenes de la política, porque es el órgano de arbitraje en donde se resuelven las disputas entre individuos que piensan distinto, entre individuos y el Estado, o entre órganos del Estado cuando hay alguna controversia. Así que ese es el primer punto que vuelve atípica esta elección. Que se eligen en Estados Unidos. Falso, en Estados Unidos se eligen solamente algunos jueces, todos los jueces que se eligen son jueces locales, no se eligen necesariamente a todos los jueces en algunos estados, y cuando se llegan a elegir jueces en las cortes supremas de los estados, no todas las cortes están electas, o sea, solamente se elige a un componente de esas cortes. Y por cierto, no se elige a ningún juez federal, que son los jueces que en primera instancia son los responsables de contener, digamos, de servir de contrapeso a los órganos políticos. Segundo, ya lo decía María Amparo, el sistema electoral mexicano no fue diseñado, segundo gran problema, no fue diseñado ni en sus instituciones, ni en sus reglas, ni en sus procedimientos para realizar una elección que hasta ahora pues, era impensable, sino que fue hecha para elegir a quienes son los representantes políticos. Todo el sistema electoral, desde la geografía, desde la organización de las instituciones, está pensada y está modelada para lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años, es elegir a los ejecutivos, a los legislativos y nada más. Hoy al sistema electoral, además con normas mal hechas, porque si algo ha caracterizado este proceso no solo es su vertiginosidad y falta de discusión y reflexión, sino además que está hecha con sobre las rodillas y con las patas, para decirlo coloquialmente, ha provocado que se trastoquen prácticamente todas las garantías que se habían venido construyendo como elementos indispensables de la integridad democrática de nuestras elecciones. Solo enumero 12 aspectos, aunque hay muchos más, de estas alteraciones, y son alteraciones a los principios y a los procedimientos fundamentales que se fueron construyendo para inyectar confianza en los procesos electorales. Primero, por primera vez en nuestra historia no habrá cargos de competencia nacional que no serán electos, habrá cargos de competencia nacional que no van a ser electos por todas y todos. Hasta ahora un órgano de representación que tenía competencia nacional era electo por todos los ciudadanos. No, ahora habrá algunos jueces que tienen competencia nacional, como los de competencia económica y los de telecomunicaciones, que van a ser electos solamente por algunos ciudadanos de la Ciudad de México. Segundo problema, como consecuencia de lo anterior, se rompe el principio sagrado de toda democracia: el peso igual de todos los votos. Hay unos votos que valen más, otros que valen menos. Valen más los de la Ciudad de México que los del resto de los ciudadanos del país, y hay algunos dentro de la Ciudad de México, en algunos distritos, que valen más que los que vivimos en los otros. Tercero, por primera vez, en virtud de la inédita complejidad del sufragio, ya lo dijo Cuauhtémoc, no sé si ya le entendió a las boletas, yo sigo muchas veces sin entenderle, y se supone que eso me dedico, los votos no van a poder ser contados, o no van a ser contados, por ciudadanos insaculados y capacitados para tal efecto. Decía una consejera del INE, no, pues claro que lo van a contar ciudadanos. No, pues esa nos vamos también en los tiempos del autoritarismo priista, los contaban ciudadanos, pues, de modo que fueran marcianos los que los contaban. Pero la clave de la ciudadanización fue que fueran ciudadanos insaculados, es decir, sorteados, no funcionarios designados, como ocurre con quienes integran los consejos distritales, quienes iban a contar los votos como una garantía de la imparcialidad en esta tarea. Cuarta ocasión, punto. Por primera vez los ciudadanos vamos a tener que votar varias veces en una boleta. Es decir,
El principio de una boleta, un voto, que era muy elemental, se rompe. Ahora depende de la boleta, son 10, 9, 5, 2, etc. Quinto, estas serán, de nuevo, primeras novedades que no sabemos son buenas cosas. Serán las primeras elecciones en los últimos 30 años en los que no vamos a tener resultados preliminares de la noche de la jornada electoral. Ni en la mañana siguiente, ni en la noche después, sino, si bien nos va, varios días al término de una semana. Y evidentemente no habrá candidatos que se declararán ganadores la noche, porque eso no ocurre en este país, con los problemas que eso supone. Sexto, el número de candidaturas y cargos a elegir vuelve imposible una auténtica valoración de las y los ciudadanos del sentido de nuestro voto. Pongo una parangón. En los ciudadanos de la Ciudad de México, en las elecciones de 2024, tuvimos que votar por 3 cargos, presidencia, senado y diputaciones, en virtud de las coaliciones electorales, 9 candidaturas. 3 candidaturas para la presidencia, 3 para la senaduría del estado que corresponde, 3 para las diputaciones que nos tocaba en nuestro distrito. Se acabó. 3 entre 9 candidatos. O sea, el orientar nuestro voto implicaba conocer 9 perfiles y decantarnos por los 3 mejores dependiendo de cada elección que se tratara. Hoy, en la Ciudad de México, los ciudadanos vamos a optar, a tener que votar para elegir entre 33 y 35 cargos judiciales, dependiendo del distrito, y vamos a tener que decantar nuestro voto entre, en algunos casos, hasta más de 260 candidaturas, que vamos a tener que analizar seriamente y concienzudamente si queremos que nuestro voto sea mentalmente libre y informado. Otro punto, las campañas electorales se están realizando casi solo por Internet. Tanto se estuvo alegando cuando el INE introdujo mecanismos telemáticos, ay, los pobrecitos mexicanos que no tienen internet, bueno, ahora son los mismos los que se quedan ayer, los que están dejando sin capacidad de conocer quiénes son los candidatos, a buena parte de los mexicanos que no tienen acceso a internet. Además, otro punto, esta elección, la primera elección en la que se suprimieron prácticamente todos los mecanismos de vigilancia. No hay representantes de partidos, porque los partidos se supone que no participan, no hay representantes de candidatos, no hay nadie que pueda observar y que genere ese contexto de exigencia a los ciudadanos que integran las casillas, ni a los que integran los consejos distritales, ni nada. Además, son justamente esos que tenían la facultad de presentar impugnaciones, que es un mecanismo de defensa jurídica del voto. Al no haber representantes, al no haber mecanismos de vigilancia, más que los observadores electorales, y un par de notas en el sentido de María Amparo más adelante sobre este punto, al no haber eso, no hay mecanismos de defensa del voto. Le regreso la imagen. Ahí ya está. Ocupado Lorenzo Córdoba porque no va a haber resultados el mismo día. Que es uno de los principios, se defiende eventualmente ante los tribunales, no hay modo de que se defienda, porque no hay modo de conseguir pruebas, no hay modo de detectar irregularidades, no hay modo de nada. Además, en esta elección, el número de personas que han pedido su registro es absolutamente atípico. No me voy porque eso se mueve todos los días por el INE a cuántos registros se han concedido. Nada más planteo cuántos lo han pedido. El año pasado pidieron 34,000, casi 35,000, se hubo 35,000 solicitudes, se autorizaron 26,000 observadores. Ahora hubo 316,571 solicitudes. Y el número de ciudadanos que están siendo que se les están negando los registros porque son militantes de partidos políticos, cosa prohibida por la ley, es inédito. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues como no hay representantes de los partidos están tratando de meter gente que con su gafete puedan entrar dentro de las casillas, no sé si a observar la elección o a recordarle cuál es el acordeón que vale a los que vayan a votar. Finalmente, al no poder recurrir a más que recursos personales, el patrimonio personal, pues se rompen las condiciones básicas de equidad de una elección. Porque supongo que quien sea, no sé, especulo, invento, esposa de un constructor favorecido por el gobierno, pues va a tener un poco de patrimonio personal mayor que alguien más. Entonces ahora sí el dinero es una manera de colocarse, de llegar a la ciudadanía. El tercer gran problema, y cierro para plantear el dinero, todo lo anterior que he mencionado se ha traducido en un proceso electoral, hay que decirlo en medias tintas, con una precaria calidad democrática, por no hablar de una auténtica simulación democrática, en el que además, y este es el punto más grave, las autoridades electorales se han visto obligadas a trastocar muchas de las reglas y procedimientos en los cuales se había sustentado hasta ahora esa integridad electoral, provocando falta de certeza, de seguridad jurídica y de previsibilidad, que son los fundamentos de legitimidad y de confianza en torno a toda elección. Pongo un ejemplo. Estamos a 10 días, poco más o menos, de la elección, ¿no? De este domingo en 8. Bueno, sabemos que los votos se van a contar en los consejos distritales. Sabemos que el INE no puede contar, esto es un ejercicio que hizo Valadez, con algún detalle que vale la pena corregir, pero el sentido de lo que dijo Valadez es real. El año pasado,
Hubo 3 elecciones federales, 60 millones de votantes. Esto quiere decir que hubo 180 millones de votos federales que tuvieron que contarse en el INE. ¿Quiénes lo contaron? 1,5 millones de ciudadanos en las casillas. Hoy, suponiendo una participación del 20%, y miren que creo que estoy siendo muy generoso, si votan 20 millones de personas, el promedio de votos que va a emitir cada ciudadano que decida hacerlo es de 29. 29 por 20 millones son 580 millones de votos, 3 veces más que los votos federales del año pasado. ¿Y quiénes los van a contar? Como se cuentan en los consejos distritales, en principio deberían ser los 6 consejeros más los 5 vocales, 11 por 300 distritos, 3,300. ¿Qué es lo que se ha visto obligado al INE a hacer? Pues a reservar a una partida de presupuestal de su disminuidísimo presupuesto para contratar auxiliares en el cómputo de los votos. ¿Quiénes son? Hoy, a 10 días de la elección, nadie lo sabe. Yo supongo que van a ser los CAEs, los capacitadores que van a ayudar, habilitados como contadores de votos. Pero hoy no se sabe, a 10 días de la elección, hablando de incertidumbres. Y último punto, y me decanto en el dilema. Lo peor de todo este asunto es que todo este desastre, este desaseo, la cancelación de el que no se anulen las boletas por primera vez en nuestra historia al término de la votación, es decir, los votos no contados van a viajar en un mismo paquete con las boletas no utilizadas, pero no canceladas. Es decir, cualquiera se le podría ocurrir estar ahí y llenarlas en el camino. Es decir, cosas tan elementales como esto. ¿Saben cuál fue el argumento en el INE? Es que como ahora, como no van a ser tantas casillas, van a ser menos casillas porque no nos dieron el dinero, van a ser muchos más votantes por casilla, muchos más boletas. Si le pedimos a los ciudadanos que cancelen las boletas, pues se van a llevar demasiado tiempo. ¿Cuándo ha sido el tiempo un argumento para vulnerar la certeza como se está vulnerando en esta elección? Así que la pregunta, ¿habrían hecho lo mismo? No lo sé porque las decisiones son colegiadas, pero si todavía estuviera en el INE, yo habría luchado hasta el final para que elementos tan básicos de las garantías y de certeza no prosperaran. Así que estas certezas se han vulnerado en parte por la propia autoridad electoral. El Tribunal Electoral está convertido en una especie de legislador terciario. Está el legislador constitucional, está el legislador secundario y el Tribunal Electoral es el que le está corrigiendo las tonterías que se hicieron. Se está violando la Constitución. La Constitución dice, por las autoridades electorales, que los candidatos tenían acceso a los espacios en radio y tele. Dice el INE con razón, por cierto, es que no alcanzan los tiempos en radio y tele. Pues, ¿quién fue el idiota del legislador constitucional que no le preguntó al INE antes de modificar la Constitución y tomar esa decisión? El INE se vio obligado a violar la Constitución. Dice la Constitución que los candidatos participarán en los debates organizados por el INE. No se puede organizar, dice el INE. Por cierto, con razón, un debate entre 63 candidatos y candidatas a la Suprema Corte de Justicia. Entonces no se hacen candidatos. Es decir, la propia autoridad electoral, por la insensatez de los cambios constitucionales, está vulnerando, obediente o sea obligada a vulnerar los cambios. Y el Tribunal Electoral está haciendo el trabajo sucio. Es el amanuense del gobierno que está literalmente, del oficialismo, que está corrigiendo las estupideces que se pusieron en la legislación. Último punto, y voy ahora sí al tema. Usted está... Bueno, ya no vamos a esperar el último punto, porque ya imagínese lo que rescatamos de este señor cómplice de muchos fraudes electorales. Precariedad. Qué irresponsable es Lorenzo Córdoba al decir que existe precariedad en esta elección al Poder Judicial. ¿Será tanta la rabia que tienen estos señores contra esta elección? Digo, yo no entiendo, pero es que siempre han sido clasistas, unos racistas, que el pueblo de México, el pueblo mexicano no les interesa. Es de bien sabido que estos, pues, lo único que les interesa es que llegue al poder, por ejemplo, partidos de la derecha. Lo que ellos quisieran es, no sé, decir cancele la reforma, porque va a ser un desastre todo esto. No van a tener todos los votos suficientes. O lo que ellos quisieran rogarle a los mexicanos, no salgan a votar. Eso es lo que quisieran. Y que las acordeones, pues sí, yo voy a llevar mi acordeón. Yo voy a llevar mi acordeón, voy a llevar mi lista.
¿sí? Yo voy a dar mi lista de las personas por las que voy a votar.